supuesto, a esta asociación que surge hoy, Memoria Navas de Tolosa, porque la verdad es que es muy aleccionador en la época convulsa en la que vivimos, donde nos enfrentamos, como decía don Ricardo Laceba, a otra, esperemos que no, otra pérdida de España, pues que surjan no desde arriba, sino desde abajo, que es donde siempre se han hecho las cosas en España, desde el propio pueblo, iniciativas como esta, que nos abren una puerta a la esperanza y sobre todo un tributo a nuestros antepasados. Yo personalmente estoy abrumado de estar con ustedes hablándoles de la batalla de las Navas de Tolosa, porque entiendo que hay personas muchísimo más capacitadas que yo, pero bueno, cojo el guante y para mí pues es una gravísima responsabilidad, ¿no?, estar aquí hablando de un hecho tan importante para la historia no solamente de España, sino de Occidente en general, ¿no? Es decir, una época que está catalogada no por estos historiadores y profesores de pacotilla, sino por los grandes historiadores como una de las batallas más decisivas de la Edad Media en el mundo, ¿no? Voy a hacer un poco un análisis del marco histórico en el que nos encontramos. En el año 711 se produce, como he dicho, refería a don Ricardo Laceba, ese gran historiador, esa primera pérdida de España, es decir, después de la monarquía visigótica, después del hundimiento de Roma, durante varios siglos la monarquía visigótica se implanta y surge esa impronta, ese ser español, fruto de esa división que hay entre los Witiza y don Rodrigo. Siempre es importante destacar esto, que la división ha generado una gran debilidad interna y ha provocado esa pérdida de España, en este caso de invasión musulmana. Surge esa invasión, ¿no? Es curioso destacar cómo en pocos meses los musulmanes hacen el control de prácticamente toda la península ibérica, frente a aquel hecho que fue la romanización, que llevó 2 siglos. Eso muestra la debilidad interna que tenía España, fruto de esas guerras intestinas, esas guerras civiles, esas guerras en el marco de esa monarquía electiva que era la visigótica, ¿no? Los primeros siglos de la Reconquista son siglos verdaderamente feroces, es decir, en España siempre surge ese espíritu de resistencia, pero es verdaderamente titánico el haber hecho frente a esa expansión musulmana que anegó todo el norte de África, la tierra de San Agustín, tan profundamente cristiana, y que llegó hasta alcanzarnos a nosotros, esa ola que era incontenible, ¿no? Pero efectivamente surgen esas resistencias decisivas que se arraigan en la gloriosa histórica tradición militar de nuestro pueblo, ¿no? Esa fue la primera gran invasión, pero es que luego se suceden otras 3 grandes invasiones, como son las de los almorávides, primero las que detuvo el Cid Campeador, posteriormente la de los almohades, que es la que aquí nos ocupa, y finalmente las de los benimerines. Es decir, España estaba pues completamente al pairo, es decir, nos costaba siglos reconquistar cada palmo de nuestro terreno, pero en cualquier momento podía venir otra vez la invasión que anegar otra vez nuestra patria, ¿no? Llega al Califato de Córdoba y es el cenit del poder musulmán en España. Es decir, hay que pensar que la ciudad de Córdoba fue durante más de un siglo la ciudad más importante del mundo, ¿no? Y nosotros estábamos ahí en el norte, eran los distintos reinos hispánicos que van surgiendo, pero todos estos reinos hispánicos del principio tenían ese sueño de la recuperación de España, porque se consideraban todos herederos de la legitimidad goda, de la legitimidad del rey visigodo, y todos luchaban solidariamente entre sí para expulsar al invasor. Y así se reconstruye España. España es el resultado, el fruto de la lucha contra el Islam durante tantos siglos. Esos reinos que surgen, el reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino de la antigua Corona de Aragón, también el reino normal de Portugal, todos se consideran herederos de la legitimidad goda. Se entienden que son herederos y todos tienen ese sueño de España, ese sueño de siglos que llevó tanto el reconquistar nuestra patria. En estos primeros siglos de la Reconquista las circunstancias son terribles, es decir, el poder musulmán es brutal. Se organizan varias razzias al año que, digamos, entran a salvo. Hay que recordar un poco el pago que hacía el antiguo Reino de León en doncellas cristianas, es decir, era una situación verdaderamente extrema por la propia supervivencia. Es un esfuerzo titánico. En este contexto, a principios del siglo XIII, finales del siglo XII, primeros del siglo XIII, se sucede esa segunda gran invasión del Imperio Almohade. Un imperio que está movido básicamente por el fanatismo y la intransigencia, es decir, ellos mismos ejecutan a sus propios hermanos, que eran los andalusíes, los musulmanes que vivían en España, porque les consideraban que se habían alejado del camino de la intransigencia que ellos perdonaban. Es decir, esto es un aspecto que siempre destacan todas mis investigaciones históricas, es decir, la intransigencia y el fanatismo de todos estos invasores.
sucede la primera gran batalla, es la batalla de Arcos en 1295. El propio rey castellano ante esta invasión tiene que actuar, pero actúa solo, actúa porque las circunstancias así lo exigen. Va él solo con sus huestes castellanas y es brutalmente derrotado en la batalla de Arcos, pero él no se doblega. Castilla es un embrión de imperio que haría el asombro en el mundo entero, y esa personalidad, ese imperio ya estaba en el corazón de nuestros compatriotas. Y Alfonso VIII, consciente de esta situación, decide organizar, alentado de ese gran obispo, arzobispo de Toledo, que fue don Rodrigo Jiménez de Rada, que consiguió la bula papal de cruzada y consigue aunar a los distintos reinos hispánicos. No todos acuden. El rey de León, pues de alguna forma politiquea, entre comillas. Él prefiere esperar acontecimientos, ¿no? Es verdaderamente, pero aún así vienen nobles y vienen huestes leonesas, pero es significativo, y ya queda así en la historia el rey de León como una persona que blandeó, que intentó politiquear, y así ha quedado como un personaje, digamos, que no puede hacer sombra a ese gran Alfonso VIII. Y es curioso destacar cómo, digamos, todas, prácticamente vienen los tres grandes reyes del momento, que es Alfonso VIII, que es de alguna forma el catalizador, es decir, es el caudillo de esa hueste cristiana, y cómo acuden el rey de Aragón, Pedro II el Católico, el padre de Jaime I el Conquistador, viene con sus huestes almogávares, y también viene el rey de Navarra, Sancho el Fuerte de Navarra. Y no viene el rey de Portugal tampoco, pero sí que vienen huestes portuguesas. Es decir, allí estaban prácticamente toda España. Es decir, España se hace cargo de la terrible situación. Estamos hablando de que venía un ejército, digamos, que superaba en creces al ejército cristiano, pero acuden las huestes cristianas porque son conscientes de que el destino de España está precisamente en parar esa nueva invasión, ¿no? Todos acuden al llamado de la bula papal. Es curioso porque vienen una sección importante de ultramontanos, es decir, de gente que vivía en el norte de los Pirineos, pero no venían con ese mismo espíritu que tenían los españoles bueno, digamos, los castellanos, aragoneses, etc. Quizá porque, digamos, no era tampoco su guerra, o así. Ya entraré posteriormente en detalles que nos hará ver cómo, al final, la conclusión que tenemos que sacar nosotros es que España estaba sola, y España se quedó sola. Y los ultramontanos que vinieron, la gran mayoría, eran bandoleros y salteadores de caminos, y bueno, cuando se retiraron, porque Alfonso VIII, el rey de Castilla, los mandó ya fuera, intentaron hacer un reino franco en Toledo, intentaron asaltar Toledo, lo cual nos da una medida, casi lo mismo que pasó con la cruzada, una cruzada que al final acabó creando el imperio latino de Bizancio, es decir, entraron en Bizancio y se quedaron allí, ¿no? Que era en teoría pues un reino franco. En definitiva, tenemos por un lado las milicias concejiles de Castilla, es decir, Castilla se vacía de hombres. Y es curioso destacar porque se ha hablado de feudalismo en Castilla. Es decir, en Castilla, en general en toda España, existía lo que se llaman las cartas pueblo. La realidad de la frontera creaba un ámbito de libertad, es decir, eran gente, ciudadanos libres. Las primeras cortes del mundo son las Cortes de León. Es decir, a nosotros, lecciones de democracia no nos tiene que dar nadie, porque nos la ha dado la propia situación que nos ha obligado a vivir de la Reconquista en España. Y es curioso cómo los miembros de las milicias concejiles, es decir, los ciudadanos, acuden a ese reclamo. También viene, como he dicho anteriormente, Pedro II de Aragón con sus almogávares y caballeros. Es decir, es un ejemplo de la proyección hispánica que tiene el Reino de Aragón. Esto yo, como Rocafort, apellido catalano-valenciano, me siento, digamos, muy orgulloso. Es decir, es una visión periférica a la realidad nacional, pero el que tuviera una participación tan significativa ese gran rey de España que fue Pedro II de Aragón, pues la verdad me lleva de orgullo. También quiero hacer un comentario que viene un poco a colación a la realidad de los reyes de España del momento. Los reyes de Aragón, y además esto es una cosa que descubrí recientemente cuando visité Zaragoza, cuando eran entronizados hacían una serie de juramentos en la Catedral de la Seu en Zaragoza. Y uno de esos juramentos eran que juraban defender a las viudas y a los huérfanos, lo cual nos da una medida de lo cercano que eran esos reyes. Hoy en día, desde lo políticamente correcto del presente, se intenta valorar a esos grandes hombres y a censurarles su hipotética intransigencia. Ya me gustaría que hoy en día los reyes en España juraran defender a las viudas de los huérfanos como hacían a la Edad Media en España. Es decir, era una sociedad tan dinámica, tan comprometida con su destino,
desde el ser nacido hasta el anciano que moría, que de esa forma ahí encontramos la raíz de la victoria final. O sea, a mí me ha llamado poderosamente la atención cómo en Bizancio, el Imperio Romano Oriente, cómo sucumbió ante la invasión, o en propia Tierra Santa, como las cruzadas acabaron fracasando. ¿Por qué en España no se produce ese fracaso? Porque todas las estructuras estaban plenamente militarizadas y a un único fin, que era la liberación de nuestra patria. Como digo, también vinieron soldados leoneses y también soldados portugueses. Los ultramontanos pecaron del mismo delito, entre comillas, que tenían los invasores norteafricanos, que era de la intransigencia y el fatalismo. Es curioso destacar como el rey Alfonso VIII, en determinadas posiciones, aquellos castillos que toma, él negocia, porque en España era la costumbre las treguas y las rendiciones, se respetaban la vida, porque, digamos, esa propia situación de conflicto permanente, digamos, humanizaba a los dos lados de la frontera. Pero ¿qué es lo que pasa? Curiosamente se da en el bando de los almohades, el Minamaolín ejecuta a uno de los caudillos de los andalusíes, de los musulmanes que vivían en España, porque rinde una posición y no combate. Lo ejecuta, pero por el contrario, son los ultramontanos, es decir, los que vienen de Francia, los que asaltan la judería en Toledo y organizan unas tremendas, hasta el punto de que los tienen, es decir, ellos, esas fuerzas, tanto los almohades como los ultramontanos, estaban movidos efectivamente por ese fanatismo del que hay que hoy completamente, ¿no? En definitiva, también hay otro aspecto muy importante, que es el factor providencialista, que se nos niega hoy en día, la propia presencia del apóstol Santiago en la Reconquista. Y también es curioso como uno de los episodios, yo creo que decisivo de esta batalla, es cuando el ejército cristiano se le aparece un pastor, que algunos achacan que